Pues mira, si te soy sincero, a mí no me gustaba ser portero. Yo era jugador y porque me aburría en la portería y de pequeño se me daba bien, era rápido y tal. Ahora ya he perdido la velocidad, pero bueno. Se me daba bien, pero un día mi padre me dijo, estaba yo en la cantera del Vista Alegre y me dijo, Adri, ponte de portero que lo haces muy bien y hay muy pocos. Y ese mismo año, si no recuerdo mal, al siguiente año me llamó David Fernández y fui para el España. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al Termómetro del Fútbol, bienvenidos a una entrevista de Charlando con Promesas. Tenemos con nosotros al jugador y portero del Granada, a Adri López. ¿Qué tal, Adri? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Tú estuviste prácticamente todo el fútbol base en la cantera de Perica y me gustaría saber de pequeño, concretamente, un momento que creo que hace mucha ilusión a los alevines, con 12 años, el torneo de Brunete. Me gustaría que me explicaras un poquito. Sí, la verdad que fue un torneo súper especial para mí. La verdad que es el torneo que esperan todos los niños. La verdad que sale por la tele, juegan los 20 equipos de primera división y la verdad que tenía muchas ganas de ese día y tuve la suerte de ganarlo. Y concretamente, esa final, ¿cómo fue? Bueno, la final encima se me dio que ganamos a penaltis, ganamos 0-0 en el partido y la verdad que hice tres buenas paradas durante el partido y después a penaltis pues paré el definitivo a Monchu y después al siguiente penalti también lo paré y ganamos. ¿Moncho en aquel entonces estaba en el Barça o estaba en otro club? Estaba en el Mallorca, estaba en la Estaba en cantera de Mallorca. Mallorca y después al año siguiente o al otro fue para el Barça. Mi pregunta ya por aquí es, ¿sentías presión en ese momento ya, por ejemplo, en un torneo de esa magnitud? Presión sentías porque al final eres un niño y no sabes gestionarlo bien, pero cuando los niños salimos al campo y a jugar, al final la presión se va a un lado y disfrutas del partido, pero sí, porque al final sale por la tele, te ven todos tus amigos del colegio, tu familia que está en casa, al final tienes eso ahí, pero bueno, cuando sales a jugar ya todo pasa. Paul Torres preguntaba por aquí qué te motivó a ser portero. Siempre a veces se dice que incluso el portero tiene que ser a veces un poco el loco del equipo, el que dice, hostia, lo más probable es que encaje y tiene que tener una mentalidad muy fuerte. ¿Qué te motivó a ti? Pues mira, si te soy sincero, a mí no me gustaba ser portero. Yo era jugador y porque me aburría en la portería y de pequeño se me daba bien, era rápido y tal. Ahora ya he perdido la velocidad, pero bueno. Se me daba bien, pero un día mi padre me dijo, estaba yo en la cantera del Vista Alegre y me dijo, Adri, ponte de portero que lo haces muy bien y hay muy pocos. Y ese mismo año, si no recuerdo mal, al siguiente año me llamó David Fernández y fui para el España. En etapa juvenil sigues, como bien hemos dicho, en el español y me gustaría si en ese momento puedes ver que puedes llegar a ser profesional. Esa etapa juvenil que siempre dicen un poquito los que captan jugadores, que en etapa juvenil es cuando empiezan a prepararse un poquito. ¿En juvenil ya lo veías posible o incluso lo veías lejos? Cuando yo era pequeño no lo veía tan. Veía que era muy difícil llegar a Benevisión, que había muy pocos y tal, pero bueno, cuando fueron pasando los años, de hecho he estado 14 temporadas en el español, cuando iba pasando los años juveniles, en cadete segundo año me llamó la selección española, ya era un poco como más Adri, el portero de la selección, tal, y ahí ya pues interiormente lo empiezas a creer un poco que, hostia, que puedes llegar. Pero la verdad que es muy difícil llegar a la Benevisión, cuesta mucho, cada uno tiene su etapa, su momento, y en ese momento sí que me lo creía, porque también la gente, pues al final habla mucho y te lo dice y te intenta creer, pero al final tenemos que ir temporada a temporada y disfrutar del fútbol. En torneos como Brunete ya se demostraba, pero incluso tanto aquí como en Cataluña y creo que en España se conoce que la cantera del Español siempre saca muy buenos jugadores. Incluso también se destaca mucho el tema de los porteros. Salen también muchos porteros, ya sea cedidos, traspasados, que acaban llegando pues a primera o segundas divisiones. Además, ahora creo que hay una hornada de chicos jóvenes, por ejemplo, Alex Domínguez también estaba por ahí. Me gusta saber si en ese momento el Español siempre se preocupaba por tener porteros de muy buena calidad, si vives gran competencia en etapa juvenil, si ves que puedes perder la posición en la portería. Sí, la verdad que al final la posición del portero en el español, el jugador también, hay un nivelazo. La verdad que trabajan muy bien la cantera. Yo, en mi caso, los entrenadores de portero, bueno, tenemos a Tommy Cono ahí como referente, que al final ha sido entrenador de portero de toda la vida del español. Y la verdad que yo he tenido la suerte de que siempre han confiado en mí, me han dado oportunidades y la verdad que sigo muy feliz allí. ¿La amistad entre porteros es posible del mismo equipo? Sí, sí, yo creo que al final el entrenador tiene que elegir a uno, pero nosotros nos tenemos que ayudar entre nosotros, hacernos mejor el uno al otro y nunca falta de respeto. Juegue uno, juegue otro, porque al final, si yo le falto respeto a mi compañero, el día que me toque jugar a mí, me la voy a comer.
En fútbol base, el español, siempre se dice, sobre todo Barça, obviamente cuando llegas a ser más mayor, pues compites en divisiones de honor, en nacional, y digamos que los equipos ya se compensan un poquito más. Pero me gustaría saber, porque una expresión muy típica también es porteros de grandes equipos que tienen mucho mérito porque les llegan pocas veces y tienen que pararlas. ¿Crees que incluso un portero que le llegan con más frecuencia puede estar incluso más metido en el partido? ¿Crees que tiene mérito el que te lleguen poco y pares? Sí, al final, como tú has dicho, en categorías inferiores, en juveniles y tal, el portero del Español y del Barça suele participar poco y la verdad que tienes que estar metido porque la que te lleguen tienes que estar ahí preparado porque para, al final, eres portero del Español y tienes que estar preparado en tu momento y la verdad que sí que se nota. Después cuando vas subiendo categorías, por ejemplo en segunda B y tal, ahí ya las cosas se igualan y la verdad que es otra categoría, pero en juveniles y tal sí que se nota mucho y tienes que estar concentrado los 90 minutos. Has comentado Adri, el portero de la selección. Me gustaría saber cómo fue esa primera llamada. Bueno, la primera llamada, la verdad que fue, yo estaba en la residencia del Español y salía del colegio y me llegaron mensajes y tal, y la verdad que fue algo increíble porque es un momento que todos los niños queremos estar allí, Las Rozas, en Madrid, cuando te vas para allí con el traje, que te ponen un traje y vives ahí en una burbuja, la verdad que es algo súper bonito. ¿Cómo afrontas una convocatoria con la selección? ¿Cómo lo hacías? Bueno, al final es, si te llaman es porque tienes el nivel y la verdad que te intentan decir que es eso, que tú estás preparado para estar en esa categoría. Y yo tuve la suerte de vivir un europeo que perdimos la final, pero bueno, al final es algo bonito que te queda en tu recuerdo y siempre va a estar ahí. A ojos, por ejemplo, míos, que es un aficionado, digamos, estándar, muchas veces eso que dice que parece que todos seamos entrenadores y vemos como un poco el juego de posición de diferentes equipos y demás. Pero concretamente, en la portería, ¿tú crees que hay estilos de portero? ¿Hay estilos más allá del físico o el juego de pies? O sea, sobre todo te lo digo también en, por ejemplo, selección española, que llegabas y a lo mejor estaba también el portero del Barça y no sé si veías estilos diferentes de cómo parar, cómo moverse la portería. Sí, bueno, al final cada portero tiene su forma de ser, su forma de jugar y cada uno tiene sus condiciones. Sí que es cierto que, por ejemplo, un portero del Barcelona al final se le va a imprimir más el juego de los pies. Al final el Barça juega mucho con los pies, yo lo notaba en esa categoría que al final Iñaki Peña era el portero que estaba conmigo y él con los pies era muy bueno, bueno, es muy bueno. Y claro, yo en el español no jugaba tanto con los pies, pero bueno, al final diferentes entrenadores y tal te van metiendo el juego de los pies y tal, y lo van mejorando. Y por ejemplo, a mí ahora, la verdad que por ejemplo con Paco López jugamos mucho desde atrás y tal, y la verdad que me gusta. Pasas 2 años en el filial del Español y una cosa que te saco bastantes tópicos y también quiero, pues obviamente, como tú has pasado por allí, se dice mucho también que a veces cuesta pasar del filial al primer equipo, sobre todo cuando los equipos son tan grandes, pongamos esto, al menos aquí en Barcelona, pues eso, un Español, un Barça, cuesta mucho el paso de filial a primer equipo. ¿En jugadores pasa? ¿En porteros también ocurre? ¿O, por ejemplo, las convocatorias se dan más habitualmente, si eres el tercer portero, por ejemplo? Lo que pasa es que al final los porteros es un mundo completamente diferente al de los jugadores, porque al final a mí, en mi caso, me tocó vivir la etapa de Diego López, amigo mío también, y Diego López era un portero que siempre estaba a pie de cañón, nunca se lesionaba, siempre daba un nivelazo. Y la verdad que he estado los 2, 3 años que he estado allí, siempre ha estado él, hasta el año pasado, yo no estaba, pero bueno, ha durado hasta el año pasado. Y la verdad que al final es muy difícil, son etapas, como te digo, por ejemplo, este año me tocó venir aquí y he tenido la suerte de jugar, pero son etapas los porteros y aprovechar el momento. Te convocan varias veces con el primer equipo. ¿Cómo te sientes cuando te van llamando? Te entiendo que también los entrenos también son con ellos. Sí, la verdad que las primeras convocatorias que era juvenil yo, juvenil tercer año, y tuve la suerte de encima de jugar, porque se lesionó Pau y Diego López en pretemporada y tuve la suerte de jugar en campo en Nápoles, campo de Hamburgo y ir convocado al Sánchez Pizjuán. Y la verdad que es algo increíble. Y también he estado en Europa League de tercer portero y al final son experiencias que quedan para ti. Es muy bonito. Sobre todo te preguntaba un poco la relación de los porteros y tú me decías que tiene que ser buena y que es el entrenador al final que decide. Pero ¿cómo vive un portero el ser suplente? Porque creo que también, como también tú bien decías, que es un mundo aparte, el portero creo que probablemente es la posición en la que más difícil tengas tener minutos si el que te está por delante está cumpliendo. Al final, prácticamente, si lo expulsan o si se lesiona, parecen las únicas posibilidades a veces de poder entrar en dinámica como portero. Sí, al final tienes tus momentos, es difícil porque al final todos queremos jugar y todos queremos ser unos partícipes del juego, pero al final tienes que intentar ser fuerte de mente en cada entrenamiento, no dejarte llevar, ir al pie de cañón, siempre dar el 100%,
porque si no das el 100%, el día que te toque jugar no vas a estar preparado. Y al final nosotros estamos para entrenar y si tenemos la gran suerte de jugar, pues aprovecharlo. Arnau Vega, lo comenté con él, había estado en selección española, estuvo en la cantera de Villarreal y me decía que cuando le preguntaba por claves para llegar a la élite, me decía tener minutos, jugar. El hecho de al final la categoría en la que estés sí que influye, pero el hecho de tener minutos pues hace que más jugadores, entrenadores, ojeadores se fijen en ti. ¿Crees que al final en portero es la clave principal, el hecho de tener minutos, de jugar? Sí, al final para que te vea la gente y tal, tienes que estar en el campo y demostrar. Pero sí que hay algunas circunstancias, hay algunos casos que no han tenido la suerte de jugar, pero en los entrenamientos han dado un nivel, un nivel increíble, han sido profesionales y al final los entrenadores eso lo ven y si ese entrenador da la casualidad de que se va a otro equipo, él sabe que tú vas a estar a pie de cañón y vas a poner las cosas difíciles al otro. Y en algún caso sí que ha pasado, se la ha llevado a ese equipo. Así que al final lo importante es jugar, pero bueno, siempre tienes que dar al 100% de entrenamiento. ¿Puede un portero estar más de una temporada siendo suplente en un equipo? Puede pasar, pero al final sí que es duro. Es muy duro porque al final tú lo que quieres es jugar, pero al final los porteros solo juega uno y tienen que pasar circunstancias de que no esté al nivel el que esté jugando, de que los pulsen, de que se lesione. Al final el entrenador elige uno, pero bueno, tú tienes que estar preparado para el momento. ¿Los porteros también hacéis entrenos, por ejemplo, de prevención de lesiones o específicos, por ejemplo, en apoyos, en caídas, pues por ejemplo, ya sea en una parada? Porque creo que sobre todo en porteros se da, Sergio Asenjo, Valdés, Ter Stegen, muchas lesiones de rodilla, al final los apoyos son muy importantes. ¿Se trabaja o al final es algo natural o que puede suceder en un partido? Sí que se trabaja. Yo tuve la mala suerte de lesionarme en el calentamiento en Cornellà del Prat contra el Leganés, que fue la última acción del calentamiento que me tiró el entrenador de porteros y al caer noté que me crujió la rodilla y me rompí el menisco. Y al final nosotros tenemos que estar antes de los entrenamientos, hacer prevención de lesiones, cada uno tiene su prevención, de lo que necesite cada uno, los pisos hacen a principio de año un test y cada uno necesita lo que necesita y la verdad que tienes que hacerlo porque al final después vienen las lesiones, jugamos muchos partidos, mucho entrenamiento, mucha carga y al final necesitas hacerlo. Como tú bien comentabas, esta lesión que tuviste en casa, en Cornellà del Prat, frente al Leganés, ¿en ese momento llegas a pensar que se puede truncar tu carrera o al final lo pasas como un mero trámite de que tienes que rehabilitarte, llegar rápido y volver a la portería? Al principio, cuando yo me lesiono y no puedo ir al banquillo ni siquiera y me voy para arriba en muletas a la zona de la grada con mi familia y tal, ahí pienso que se me acabó todo y al final estás caliente en ese momento que te acaba de pasar la lesión, eres joven, estás viviendo un sueño de estar en primera división y tal. En ese momento sí que se me cae el mundo, pero después cuando ya me recupero, pienso en frío y veo los medios que tenemos y al final mil jugadores se lesionan y después vuelven a mejor nivel, tiro un paso hacia adelante y empiezo a trabajar para estar lo antes posible para jugar. Quique Ramírez preguntaba si en algún momento has necesitado fuerza externa para continuar. Sí, al final nosotros en los clubes, bueno, en español teníamos un psicólogo deportivo y aquí en Granada también tenemos un psicólogo deportivo y yo alguna vez he trabajado también con alguno externo al club y la verdad que incito a la gente que lo haga porque es un medio muy bueno porque al final hay que ser bueno de aquí para abajo, pero de aquí para arriba tienes que ser mejor. Te iba a hacer justo la siguiente pregunta, si creías que para un portero es imprescindible la figura de un psicólogo deportivo. Es lo que te he dicho, que los jugadores obviamente la pueden necesitar cada vez cuando vas subiendo de nivel. Creo que la presión es mayor o que lo que te puede pasar por la cabeza puede ser problemas que si lidias con un profesional seguramente te ayudará. Pero claro, justamente un portero que, como bien he dicho, parecía que tiene que ser la figura de aquel más loco. ¿Crees que para un portero es imprescindible la figura del psicólogo? El que más, porque al final nosotros estamos solos en ese aspecto y al final nosotros necesitamos, y más, como dicen que estamos un poco locos y tal, yo siempre he tirado de ese medio porque al final lo he necesitado, no te voy a decir que lo he necesitado porque lo he necesitado porque hay momentos y la temporada es muy larga y yo incito a la gente, a los porteros, a los jugadores que utilicen ese medio. Tras 2 años en el filial del Español, te marchas cedido en este caso al Hércules. ¿Por qué el Hércules? Tenía que salir de mi zona de confort y al final en casa se está muy bien y en ese momento me dicen que para evolucionar y mejorar tenía que salir del Español y me fui cedido al Hércules porque al final siempre ha sido un club histórico, un campazo, una afición increíble y dije, bueno, voy a probar el reto ahí. Y el primer año me costó mucho porque encima no jugué mucho.
me costó mentalmente, encima del año de COVID y la familia no podía venir, los amigos tampoco, no se podía hacer nada y me costó mucho y ahí tiré, por ejemplo, de un psicólogo para que me ayudara un poco. Y la verdad que al siguiente año acabé en España el contrato y no dudé ni un momento en volver a Hércules porque la verdad que mostraron un interés muy fuerte en mí y la verdad que el año pasado tuve la suerte de jugar muchos partidos y la lástima que perdimos el playoff, pero al final el Hércules es un club histórico y estoy muy agradecido de estar ahí. Dices que al final lo correcto era salir de esa zona de confort, pero ¿te afecta un poco la decisión a nivel anímico de marcharte del Español o era necesario? Era necesario, pero me afecta porque al final yo soy un chico de la casa y me encantaba estar allí. Tenía que dar el paso a salir de casa, sin estar bien con mi familia, sin con mis amigos y al final eso te da muchas vueltas a la cabeza y al final tú lo que quieres es jugar en el primer equipo del español porque llevas muchos años detrás de esto. Pero al final cada jugador tiene su momento, tiene su etapa y a mí me tocó en ese momento salir y lo acepté y salí para allá sin pensármelo. David pregunta qué opinas del Hércules y de su afición. La verdad que el Hércules, yo estoy encantado del Hércules. Volví para allá porque me encantaba cómo es el club, cómo es la afición y la verdad que estoy muy agradecido a todos ellos. Y se da al año siguiente, después de 2 años en Hércules, por el fichaje por el Granada. ¿Con qué expectativas fichas por el Granada? ¿Qué objetivos tenías marcados, si los tenías? Yo cuando me acabo contrato en Hércules, me dejo un tiempo como para pensar lo que quiero hacer. Y al final los porteros tenemos, como te he dicho, tenemos nuestro camino. Y los porteros tenemos la suerte de que tenemos 2 años más de hasta sub-25 para jugar con primer equipo. Y a mí el sub-23 se me había acabado. Y la verdad que yo hablé con mi representante y le dije que me gustaría probar en un filial porque al final creo que al final se puede dar la suerte de poder jugar o poder demostrar y la verdad que yo voy con la intención de trabajar y la verdad que me salió bien. Estaba en dinámica primer equipo y lástima la lesión de André también, que se lesionó por mucho tiempo, pero al final los porteros es eso, intentar aprovechar el momento y intentar estar ahí. Y la verdad que de momento, pues mira, Se dan muchas circunstancias porque es que en prácticamente 6 meses has vivido ya de todo en el Granada y esperabas incluso filial, pero va, a ver si entro en dinámica de primer equipo y es lo que dices, que al final es cruel, pero es prácticamente que tu compañero tenga una mala actuación, que el entrenador decida confiar en ti o que a veces incluso se llegue a lesionar o te expulsen. En este caso, ¿cómo es tu experiencia de tu primer partido oficial, concretamente en Copa? la verdad que ya me lo había dicho antes, porque justo cambiaron al míster la semana de Copa del Rey. Estaba Aitor Caranca y vino Paco López justo esa semana. Y yo ahí tenía dudas de que si iba a jugar o no iba a jugar. Al final estaba demostrando un buen nivel de entrenamiento, la gente estaba contenta conmigo. La verdad que Paco me dio la oportunidad y la verdad que fue una experiencia increíble porque al final ya mucho tiempo entrenando sin competir y al final fue algo bonito. Pasamos de ronda y fue algo increíble. Andrés, una lesión de larga duración y es que tu debut en Liga llega tras la expulsión de Raúl Fernández en el minuto 3. Claro, yo aquí tengo una pregunta doble porque por un lado entiendo que debe haber mucha ilusión por debutar en primera, pero ¿con qué mentalidad saltas al campo sabiendo que le falta un jugador al equipo? Yo en ese momento no estaba creo que ni mirando porque me acababa de sentar en el banquillo y la verdad que tuve la suerte de que yo justamente antes los que jugaban me tiraron a puerta y tal y estaba un poco caliente en ese momento, pero cuando expulsan a Raúl me quedo como un poco parado diciendo, ostras, que me ha tocado, que me toca jugar. Y la verdad que me pongo rápido a calentar con el preparador físico y la verdad que cuando me toca salir, la gente me estaba hablando, la gente del banquillo diciendo cosas, pero si te digo, no me acuerdo de nada de lo que me dijeron. Y para mí el tercer gran momento, que parece que ha sido muy comprimido en cuestión prácticamente de un mes, 2 meses, que se ha dado todo esto, Elizabeth preguntaba, ¿cómo te sientes con el debut de los Cármenes frente al Alavés, además con victoria? Sí, la verdad que fue algo increíble, la verdad que fue una semana muy bonita porque justo ya sabía que me tocaba jugar y la verdad que no duden en llamar a mi familia, a mis amigos que vinieran para aquí, para estar aquí conmigo en este día y la verdad que fue increíble, la afición se escuchaba a un nivel increíble, el campo encima ganar al líder, fue algo increíble y la verdad que no se me va a olvidar nunca. Carlos Soler pregunta, ¿algún ritual antes de empezar los partidos? No sé si cambia algo la dinámica de estar pues, de suplente a estar, en este caso, jugar. ¿Algún ritual? Yo antes era muy maniático con las cosas, era muy perfeccionista y al final me lo quité casi todo. Dije al final tengo que salir a jugar y no preocuparme por cosas que no tienen sentido, porque al final las cosas
la cabeza piensa una cosa y al final lo que importa es lo que está pasando. Y tengo alguna manía que otra, al final tengo que tocar el palo cuando entro, entrar con el pie derecho, en los corners tengo que tocar el larguero antes de que saquen, tonterías que me las estoy quitando poco a poco, pero todo a su tiempo. Por aquí también Carlos preguntaba que qué música escuchas y te la relacionó con Eric Sierra que preguntaba si escuchas Canelita para concentrarte. Eric Sierra, Eric Sierra. No, para conectarme Canelita no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Al final intento escuchar un poco de reggaetón, un poco de pop español, depende del momento, pero un poco de todo. Pero Canelita no. Alguna vez escucho a Canelita, sí, antes del partido, pero no. Y si quieres ya pasamos con la sección de preguntas rápidas. Después quiero hacer una pequeña reflexión porque me gustaría escuchar tus palabras para de cara a porteros más pequeñitos que están empezando en todo esto y me gustaría hacer una reflexión final, pero ahora si quieres vamos a las preguntas rápidas. ¿Estás preparado? Perfecto. Edad, posición y equipo. 23 años, portero y Granada. Tanda de penaltis. ¿Parar los dos primeros penaltis o el último que le da la victoria a tu equipo? El último, ¿Qué prefieres, que el equipo rival saque un córner en corto o al área directamente? en corto. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado o barra entrenado. Uf, pues mira, David Sánchez en el Hércules. Mira, te voy a decir a Ricard Sánchez de aquí del Granada y te diré Paul Lozano del Español. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Ostras, ahí me has pillado. Te diría, en el europeo te diría Rafael Leao, te diría Brahim, te diría mucho Insigne, Mertens cuando juegue en campo en Nápoles. ¿Algún portero rival en el que te haya sorprendido su actuación o que te guste? Uf, muchísimo, muchísimo. Ahora no se me viene ninguna cabeza, pero hay muchos porteros buenos, hay mucho nivel aquí en España. Balón aéreo en el área. ¿Blocar o salir de puños? Bloquear, Objetivos de corto o largo plazo. corto, Última jugada de partido. Parada espectacular o salir a rematar y marcar. parada, Camiseta de manga larga o corta con térmica ahí debajo. corta con térmica, Guantes cortos o largos, como estos de Adidas que ha sacado últimamente. cortos, cortos, Jugar en corto o desplazamiento en largo. en corto, ¿Qué prefieres, reflejos o agilidad? reflejos, Falta al borde del área. Barrera muy poblada o con poca gente para tener mejor visión. con poca gente, Sangre caliente o sangre fría. sangre fría, Champions o Mundial. mundial. Referente futbolístico. Te diría Casillas desde siempre. En la actualidad, Ter Stegen. Sueño por cumplir. Jugar en prisión. Vale, y por ahora me gustaría hacer una pequeña, ya para acabar un poco la charla, la entrevista, me gustaría saber cómo de complicado es para un portero revertir una dinámica negativa, tanto personal como colectiva. Es decir, el equipo puede estar perdiendo muchos partidos, pero a lo mejor puede estar haciendo buenas actuaciones, o por otro lado, que a ti no te salgan las cosas o no te acabes yendo contento a casa. ¿Consejos para aquellos que nos estén viendo y sean porteros? Sí, al final pasan todas las temporadas que hay momentos muy buenos y momentos muy malos, tanto personales como colectivos. En los colectivos, al final, juntarse todos, ser una piña y al final intentar sacarlo. En lo individual, yo diría que al final, sobre todo ahora en la actualidad que hay mucho tema de las redes sociales y tal, intentar en el mundo profesional no leer las críticas ni las críticas ni leer cuando te da la mano, porque es gente que no está en tu día a día, que intentan perjudicarte, porque hay mucha gente que intenta hundir a la gente, tanto en el fútbol como en la vida, y intentar no leer, yo de hecho no tengo Twitter, me lo he quitado, y intentar pues al día siguiente trabajar en entrenamiento y si tú al fútbol le das, el fútbol te va a dar a ti. Me parece una auténtica reflexión perfecta para acabar esta charla. La verdad que ha sido un auténtico placer, Adri. Y me parece sorprendente, pero ha sido el primer portero que ha venido con nosotros y qué mejor situación que un chico que ha pasado por cantera del Español con Encono, que me parece una figura que es fantástica. Después también pasando por el Hércules, jugando en Segunda B, que también eso a veces es necesario, que muchas veces se dice que jugadores que están en Español o en Barça parece que no tengan que pasar por el barro, digamos. Y después, por último, con el Granada y haciendo un debut en segunda con victoria. Un auténtico placer, Adri, tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un placer estar contigo y nada, a ver si tenemos otra charlita. Va, seguro que sí. Chao. Un abrazo.